En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador y se renovará la faz de la tierra. Estamos estudiando el Catecismo de la Iglesia Católica, su primera parte, la profesión de la fe, segunda sesión, la profesión de la fe cristiana. Capítulo tercero, creo en el Espíritu Santo. Artículo noveno, creo en la Santa Iglesia Católica. Párrafo tercero, la Iglesia es una, santa, católica y apostólica. En el tercer apartado, el Catecismo ha dedicado 27 números a estudiar el tema que tiene como título ¿Quién pertenece a la Iglesia Católica? El día de hoy terminamos este recorrido profundizando con los números 845 al 848 con el tema Fuera de la Iglesia no hay salvación. Número 845 del Catecismo de la Iglesia Católica dice: el Padre quiso convocar a toda la humanidad en la Iglesia de su Hijo para reunir de nuevo a todos los hijos que el pecado había disperso y extraviado. La Iglesia es el lugar donde la humanidad debe volver a encontrar su unidad y su salvación. Ella es el mundo reconciliado. Es además este barco con que su vela, que es la cruz de Cristo, empujado por el Espíritu Santo, navega bien en este mundo. Según otra imagen, estimada por los padres de la Iglesia, está prefigurada por el arca de Noé, que es la única que salva del diluvio. Vamos pues qué precioso número este que nos presenta el Catecismo esta mañana, queridos amigos. 3 imágenes espectaculares de la Iglesia, ¿no? Es un número que ya prácticamente nos concluye el tema de la Iglesia y los no cristianos. Nos recuerda que el plan primero de Dios era convocar a toda la humanidad en una unidad. El pecado nos ha dispersado. El pecado ha distorsionado el plan de salvación que Dios tenía. Y era preciso volver a convocar a todos los que estábamos dispersos. Así como el pastor busca a las ovejas perdidas. Es una imagen muy preciosa. El Señor quiere que la iglesia sea el lugar de convocación. La iglesia es instrumento de unidad, lugar de convocación. Y el catecismo, en este número 845, nos regala esa imagen, o la primera imagen, que nos presenta San Agustín, que llama a la iglesia el mundo reconciliado. Qué expresión tan hermosa. El mundo reconciliado es la iglesia. Para eso Dios la quiso. Y utiliza también una imagen de San Ambrosio, donde nos habla de que la iglesia es la barca y que tiene como mástil las velas de la cruz de Cristo y el viento que la empuja para ir navegando es el Espíritu Santo. Es decir, está dotada de todo, de todo. Y nos presenta otra imagen sacada de la Sagrada Escritura, primera de Pedro 3, 19, 20. En el Espíritu fue también a predicar a los espíritus encarcelados, en otro tiempo incrédulos, cuando les esperaba la paciencia de Dios en los días en que Noé construía el arca, en los que unos pocos, es decir, 8 personas, fueron salvados a través del agua. A esta corresponde ahora el bautismo que os salva, y que no consiste en quitar la suciedad del cuerpo,
sino en pedir a Dios una buena conciencia por medio de la resurrección de Jesucristo. Es un texto muy profundo que nos presenta la primera carta de San Pedro, queridos amigos, donde nos evoca el arca de Noé para compararla místicamente con la salvación otorgada en la Iglesia Católica por medio del bautismo. Fijémonos cómo después de estas tres imágenes, el catecismo nos va a formular un principio que podría parecer muy polémico e incluso contradictorio. Nos hace preguntarnos, si la salvación viene por Jesucristo, y si Cristo es la cabeza del cuerpo místico que es la Iglesia, ¿cómo llega la salvación a los que no forman parte de su Iglesia? ¿Pueden salvarse aquellos que no forman parte de su Iglesia? Son unas preguntas muy importantes. Y esto es lo que se formula cuando se dice: fuera de la Iglesia no hay salvación. ¿Cómo entender esta afirmación que suena tan fuerte y que ha sido repetida tantas veces por los padres de la Iglesia a través de la historia? Es que no se dijo ayer y tampoco se dijo en el Concilio Vaticano II o desde ahí. Es una afirmación muy antigua de la Iglesia. Es decir, la primera afirmación que se hace con esta expresión, fuera de la Iglesia no hay salvación, es una expresión del magisterio de la Iglesia que no puede ser rechazada. Ha sido dicha por primera vez en el Concilio Cuarto de Letrán en el año 1215. Es decir, esta expresión lleva 800 años. Y fue ese Concilio Cuarto de Letrán convocado por el Papa Inocencio III, 1215. Por tanto, es una expresión que se ha usado en la Iglesia por 800 años y no debe de ser rechazada, sino que debe de ser interpretada correctamente. ¿Qué es lo que formula esta expresión de fuera de la Iglesia no hay salvación? Lo que significa es que toda salvación viene de Cristo cabeza por la Iglesia que es su cuerpo. Y fijémonos lo que dice el concilio alrededor de esta expresión. El Santo Sínodo, basado en la Sagrada Escritura y en la tradición, enseña que esta iglesia peregrina es necesaria para la salvación. Cristo, en efecto, es el único mediador y camino de salvación que se nos hace presente en su cuerpo en la iglesia. Él, al inculcar con palabras bien explícitas la necesidad de la fe y del bautismo, confirmó al mismo tiempo la necesidad de la iglesia, en la que entran los hombres por el bautismo como por una puerta. Por eso, no podrían salvarse los que, sabiendo que Dios fundó por medio de Jesucristo la Iglesia Católica como necesaria para la salvación, sin embargo, no hubiesen querido entrar o perseverar en ella. Esto es un texto muy profundo, tomado de la Lumen Gentium, que hemos hablado mucho de ellas en el número 14. Y la afirmación que nos hace es esta: que la salvación viene por Cristo. Cristo es el mediador entre Dios y el hombre. Esa salvación que viene por la cabeza que es Cristo pasa a través del cuerpo de Cristo que es la iglesia. Esa es la afirmación de fondo. Dentro del plan objetivo que Dios estableció
para enviar su gracia al mundo, para revelarse el mundo, está en que Cristo, que es la plenitud de la presencia de Dios, siendo cabeza del cuerpo místico que es su iglesia, llegue por medio de él, por medio de ella, esa luz de Cristo a todos los hombres. Quiere decir esto que la adhesión a la iglesia no se puede entender como una opción voluntaria en el sentido de que cada uno podría salvarse según su gusto, según su opinión ideológica, que podría elegir este medio de salvación o cualquier otro medio de salvación que se le ocurra. No, no es así. La iglesia no es un medio más de salvación. La iglesia es el medio de salvación. Se trata del medio establecido por Dios para la salvación. Quiere decir que es un medio objetivo, es el medio que Dios eligió. Y por eso es que esta expresión se tiene que decir con gran responsabilidad, no con el afán de rechazar a nadie, sino con el afán de reconfirmarle al hombre que Dios ha inventado algo que es propio de él y que no es un cuento y que no es un invento de hombre, sino de él, del Dios Altísimo. Esta adhesión explícita a la iglesia es muy importante, queridos amigos. Y este punto, número 14 que hemos leído de la Lumen Gentium, nos lo deja supremamente claro. Fíjese cómo remarca diciendo: por eso no podrían salvarse los que, sabiendo que Dios fundó por medio de Jesucristo la Iglesia Católica como necesaria para la salvación. Imagínense, sin embargo, no hubiesen querido entrar o perseverar en ella. No podrían salvarse los que sabiendo la rechazan. Pero no se trata de una opción. La ignorancia no es una opción. No es cuestión de gustos, sino que es el camino objetivo que el Padre estableció. Y sabemos que Dios nos conoce en profundidad. Sabemos que Dios lo que aprecia del hombre es su buena voluntad, el deseo sincero de querer buscar el bien y la verdad. Por eso no es posible la salvación cuando hay un rechazo consciente del medio de salvación dado por Dios. Una cosa es que sea inconsciente, pero lo que nos encontramos en nuestra realidad es que somos conscientes y siendo conscientes rechazamos la salvación de Dios. En ese sentido, de esa conciencia del medio y el instrumento de salvación y ese rechazo consciente es que podemos entender y que se hace válida esta expresión: fuera de la iglesia no hay salvación. Y nos introduce el catecismo todavía más profundo en el número 847 que dice: esta afirmación no se refiere a los que sin culpa suya no conocen a Cristo y a su iglesia. Los que sin culpa suya no conocen en el Evangelio de Cristo y de su iglesia, pero buscan a Dios con sincero corazón e intentan en su vida, con la ayuda de la gracia, hacer la voluntad de Dios, conocida a través de lo que les dice su conciencia, pueden seguir y conseguir la salvación eterna. Por lo tanto, el catecismo nos está diciendo qué importante es la conciencia. En la doctrina de la Iglesia Católica
Hay un equilibrio entre estas dos cosas, entre lo que es el camino objetivo de salvación por el que Dios quiso llegar al mundo y la conciencia, que aunque puede ser errónea, puede ser sincera en la búsqueda de la verdad. La conciencia es ese grado de intimidad del hombre, desde donde parte del conocimiento de la verdad, que es un conocimiento limitado. Nosotros tenemos un conocimiento limitado de la verdad de Dios. Por eso fue necesaria la revelación. Nosotros pudimos conocer algo, pero no era lo suficiente. Por eso fue necesaria la revelación, porque el hombre camina en tinieblas y tiene un conocimiento parcial de la verdad. Y ese conocimiento es lo que llamamos la conciencia. Y viene a ser como ese balcón desde donde se asoma Dios al hombre y el hombre se asoma a Dios dentro del grado de conocimiento que el hombre tiene de la verdad. Esto es muy importante, queridos amigos, porque dentro de esto se juega la sinceridad del hombre. Solamente Dios conoce lo que hay dentro de la conciencia del hombre. Solamente Dios sabe qué grado de conocimiento sincero tiene el hombre de la verdad. Por eso uno no se puede ocultar. Solamente Dios sabe hasta qué punto el hombre está equivocado o se engaña a sí mismo voluntariamente o se miente a sí mismo o el hombre cree que convenientemente se engaña. Dios sabe lo que ocurre dentro de nuestra conciencia, porque nuestra conciencia es un grado máximo de intimidad de nosotros que quedamos solos ante Dios, y a ese no se le puede mentir. Por eso, en ese interior de la conciencia, lo que nosotros tenemos que pedir es la gracia de la sinceridad. Hay muchos subterfugios para no ser sinceros en nuestra conciencia. Hoy en día incluso la palabra conciencia ha sido una palabra bastante manipulada y casi reducida al mundo del relativismo o del subjetivismo. Habrán escuchado ustedes esa expresión que se dice hoy día, allá cada uno con su conciencia, ¿no? Y expresiones por el estilo, que han ido dañando, que han ido haciendo que la conciencia sea como una especie de refugio al subjetivismo, al relativismo del hombre, cuando en realidad la conciencia es un tribunal en el que el hombre responde ante el tribunal que le supera, que es Dios. Por eso, ¿cuál es la campaña mundial? Quite la conciencia. ¿Cuál es la campaña mundial que les imprimen a nuestros hijos en todas partes en nuestra sociedad? Hágalos inconscientes. Inconscientes de valorar todo. Como decíamos hace un rato al inicio del programa, inconscientes de valorar el don del agua. Hágalos inconscientes, que no les importe nada. Inconscientes de servirse un plato de comida y tirarlo enterito ahí en el restaurante. Cuando vamos al restaurante y vemos que la gente bota y bota y bota comida, ¿qué es eso? Es una inconsciencia. Hágalos inconscientes. Allá cada uno con su conciencia. Pero ¿cuál conciencia? Si es que no hay. La conciencia tiene algo de un tribunal, porque la verdad nos obliga a través de la conciencia, y el hombre tiene obligación de obedecer a eso que ve en su conciencia. Por eso, teniendo personas que no tienen conciencia, es tan fácil proponer el aborto, por ejemplo. ¿Por qué? Porque abortar sin conciencia, pues no hay ningún tipo de juicio.
Alguien con conciencia no mata, porque tiene una capacidad de juicio, tiene un tribunal previo ante esa acción. Pero hágalos inconscientes a todos y verá que matar a uno de 1 mes va a ser igual que matar a uno de 7 años. Por eso se dice en este número 847 del Catecismo, el hombre será juzgado por eso que conoce sinceramente en su corazón. A Dios no se le miente. Aquello que conoce en su conciencia como verdad. Los que intentan en su vida, con la ayuda de la gracia, hacer la voluntad de Dios conocida a través de lo que les dice su conciencia, esa gente puede conseguir la salvación eterna. Para muchas personas, y quizás de una forma inconsciente, cuando estén obedeciendo a su conciencia, están obedeciendo a Dios. En la medida que son fieles a la voz de su conciencia, están siendo fieles a la voz de Dios. Es la presencia ignorada de Dios, la voz de la conciencia, esa que decimos, la voz de tu conciencia. Y decimos ignorada no para nosotros, que tenemos que saber que en el fondo la voz de la conciencia es la voz de Dios. Lo decimos para muchas personas que no han conocido la revelación de Dios en Jesucristo, pero que tienen en la conciencia la presencia oculta de Dios que les habla. Precioso. Y el catecismo nos introduce al siguiente número, 848, que nos dice, aunque Dios, por caminos conocidos solo por Él, puede llevar a la fe, sin lo que es imposible agradarle, a los hombres que ignoran el Evangelio sin culpa propia, corresponde, sin embargo, a la Iglesia la necesidad y al mismo tiempo el derecho sagrado de evangelizar. Lo que ocurre es que a veces esta doctrina que explica la Iglesia, que Dios puede dar su salvación a los que sin culpa propia no conocen a Jesucristo o no están adheridos a la Iglesia porque no la han conocido y por lo tanto no tienen culpa. Algunos han extraído una consecuencia incorrecta de esto y dicen entonces, pues si también se pueden salvar aquellos que no conocen a Cristo y que no están dentro de la iglesia, ¿por qué Dios al fin y al cabo les juzgará en su conciencia? Dejémoslos tranquilos. ¿Para qué molestarles en ir a evangelizarlos si Dios en su ignorancia también los va a salvar? ¿Para qué molestar las conciencias de las personas y ponerles en aprieto conociendo el cristianismo, conociendo la fe de la Iglesia Católica? Dejémoslos así. A veces les presentamos a Cristo y lo rechazan. Igual, mejor no se los presentamos y así no se exponen a rechazarlos. Dejémoslos en su ignorancia. Y no. Por eso, pensando así, muchas personas creen que evangelizar no es correcto, porque es como ir a adoctrinar personas. De esta manera, algunos piensan que evangelizar no es tanto hablar de Cristo, sino que lo único importante es establecer la justicia, llevar a los demás la promoción social, llevar comida, asistencia. Y parece que reducen el mandato de Cristo de ir y anunciar el reino, lo reducen a ser gente buena que hace promoción social o promoción de la justicia, una lucha contra las injusticias en el mundo. Y eso no es evangelizar. Esta forma de pensar le ha hecho mucho daño al mundo de la iglesia, que debe de ser misionera en todo tiempo y en todo lugar. Y fíjese que nos ha hecho tanto daño
que se escuchan expresiones como en mi casa no se habla de Dios para evitar conflictos. ¿Eh? Incluso algunos llegan a equiparar, en mi casa no se habla ni de Dios ni de política para evitar conflictos. ¿Y entonces de qué hablan? ¿De qué hablan? Dios puede salvar a los hombres, claro que sí, por el influjo interior de la gracia. Juan 6:44. Nadie puede venir a mí si el Padre que me ha enviado no lo atrae, y yo le resucitaré el último día. Sin la gracia de Dios, nadie puede obtener la salvación. Nadie puede obtener la salvación si no es porque es atraído interiormente por el influjo de la gracia. Esa salvación puede estar actuando en personas que no han conocido la revelación de Cristo, que no han conocido la iglesia. Ahora bien, Dios ha querido revelarse por amor. Y porque viendo que el mundo iba en camino de perdición, envió a su Hijo para la salvación del mundo y vio que era del todo necesario para nosotros y para que fuéramos preservados del error del autoengaño en nuestra conciencia. Dios no solo quiso darnos una gracia interior para intentar atraernos hacia Él, sino que viendo que ese camino era insuficiente para muchos hombres, quiso revelarse objetivamente en Jesucristo y quiso quedarse objetivamente en su iglesia. Solamente por esa revelación histórica, por ese acontecimiento de salvación que tuvo lugar en Jesucristo, conocemos la voluntad salvífica de Dios para todos los hombres. De esa manera, queridos amigos, los medios de salvación son puestos a disposición de todos los hombres. Y lo más interesante es que Dios ha querido que Jesucristo sea conocido por todas las naciones, por todos los pueblos, por todas las culturas. Además de que esto también pertenece a la naturaleza como hombres que somos, como criaturas racionales, comprender lo que Dios quiere de nosotros. Tenemos una razón y tenemos un entendimiento y tenemos una necesidad de saber qué es lo que Dios quiere de nosotros. Y sabiéndolo, nos es mucho más fácil cumplirlo. Es mucho más difícil cumplir la voluntad de Dios cuando uno es incluso inconsciente de cuál es esa voluntad. Por eso la revelación objetiva que es Jesucristo, a través de su iglesia, nos saca de la ignorancia, nos preserva de los engaños y de los errores que puedan establecerse en nuestra conciencia y nos da luz. Y nos da luz. Vamos a poner un ejemplo. Imaginémonos que alguien es un hombre o una mujer politeísta o panteísta, como los budistas, por ejemplo. Ellos piensan que todo es Dios y no distinguen al creador de las criaturas. Todo es Dios. La piedra, el palo, el coche, el aire, el sol, todo es Dios. Panteístas. Pensemos que pensar que todo es Dios es una esclavitud. Imagínate, ¿a qué horas adoras a tantos dioses? Pensemos cuál sería la liberación tan grande que tendría una persona al conocer a Jesucristo y dejar el panteísmo. Imagínate qué viviría esa persona de distinto en su existencia si deja de adorar a las criaturas y se dedica a adorar solamente al Creador. Esto
le supondrá una liberación tremenda del error que ha estado toda su vida al considerar que todo es Dios. Muy interesante, y con esto lo podríamos poner ejemplos en muchas otras situaciones. Cristo ha venido a liberarnos de los engaños y de los errores que puedan haberse establecido en nuestra conciencia, fruto del pecado original. La conciencia es un lugar donde fácilmente Satanás nos puede engañar, porque a veces confundimos lo que dice la voz de mi conciencia con la voz de mi apetencia. Y eso es bastante común confundirlo. A veces hacemos decir a nuestra conciencia lo que a mí me apetece, lo que mi apetito quiere que ella diga, mas no necesariamente lo que es la voluntad de Dios. Por tanto, no se nos puede dispensar de la evangelización, queridos amigos. No se nos puede dispensar a los que creemos en Jesucristo estar callados, estar adormilados, dejando que los días pasen y pasen sin nosotros hacer nuestra tarea de evangelización, de ser cada uno de nosotros misioneros que demos a conocer a Jesucristo para que tantos hombres en nuestra vida salgan de su ignorancia y salgan de sus errores de conciencia, para que conozcan la verdad plena. Dios ha querido irrumpir en la historia y lo ha querido hacer por amor a nosotros. Y no entender esto es no entender nada. No entender este amor de Dios y el mensaje que nos trae y la invitación que nos hace de ir por todo el mundo bautizando en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo es no haber entendido nada. ¿Y qué es lo que sucede? Que cuando no hacemos caso al mandato que Jesús nos hace, desgraciadamente, acabamos reduciendo la evangelización, la promoción de la fe católica en una mera promoción humana de gente que es buena y que da de comer a muchos, pero no evangeliza. Cambiamos los estómagos de vacíos a llenos, pero no cambiamos las conciencias de erróneas a luminosas. Y eso no es evangelizar. Evangelizar es mostrarles la persona de Jesús. Si podemos llenarles el estómago también a los que lo tienen vacío, claro que lo vamos a hacer. Pero eso no nos va a distraer de lo que es lo más importante. Iluminar las conciencias para que conozcan la verdad. En una audiencia que el Papa Juan Pablo II hizo el 31 de mayo de 1995, ahí en la Plaza de San Pedro, enfrente de todos los peregrinos, en una audiencia general. El Papa aborda este tema sobre fuera de la iglesia no hay salvación, y fijémonos lo que dice en el apartado cuarto. Dado que Cristo actúa la salvación mediante su cuerpo místico que es la iglesia, el camino de la salvación está ligado esencialmente a la iglesia. Ese fuera de la iglesia no hay salvación que enunció San Cipriano pertenece a la tradición cristiana y fue introducido en el Cuarto Concilio de Letrán, en esa bula del Papa Bonifacio VIII, Unam Santam. Este axioma significa que quienes saben que la iglesia fue fundada por Dios a través de Jesucristo como necesaria, tienen la obligación de entrar y perseverar en ella para obtener la salvación. Por el contrario, quienes no han recibido el anuncio del Evangelio tienen acceso a la salvación a través de caminos misteriosos, dado que se les confiere la gracia divina en virtud del sacrificio redentor de Cristo,
sin adhesión externa a la iglesia, pero siempre en relación con ella. Se trata de una relación misteriosa, misteriosa para quienes la reciben, porque no conocen a la iglesia, y más aún, porque a veces la rechazan externamente, y misteriosa también en sí misma, porque está vinculada al misterio salvífico de la gracia, que implica una referencia esencial a la iglesia fundada por el Salvador. Es una expresión preciosa esta de Juan Pablo II. La iglesia salvífica, para actuar, requiere una adhesión, requiere una cooperación, requiere una entrega. Al menos implícitamente esa adhesión que esté orientada hacia Cristo y hacia la iglesia. Y por eso también se afirma, sin la iglesia no hay salvación. La adhesión a la iglesia, que es el cuerpo místico de Cristo, aunque sea implícita y precisamente misteriosa, es una condición esencial para la salvación. Por eso nosotros supremamente agradecidos con nuestros padres de habernos regalado el don del bautismo, el don de ser católico. Si es que este mundo no está para uno avergonzarse de ser católico como algunos, es al contrario. Este mundo es para uno estar agradecido de ser católico. ¡Qué pereza! Nosotros a estas alturas de la vida, estar en nuestra mente pensando que estamos en el error. ¡Qué pereza nosotros a esta altura de nuestra vida estar buscando por alguna parte o por otra parte la verdad cuando la tenemos toda! Somos unos privilegiados los católicos, que no tenemos que dedicar un solo minuto a buscar la verdad en ninguna parte, porque ya la tenemos. La tenemos. Qué pereza nosotros estar por ahí diciendo que nuestra conciencia está errónea. Pues no, no está errónea. Por la gracia que nos ha regalado nuestros padres cuando nos llevaron en el bautismo, al bautismo, hemos recibido la gracia y la luz en nuestra conciencia. Eso es algo tan lindo para agradecer a nuestra mamá y a nuestro papá que lo hayan hecho con nosotros. Y el Papa quiere aquí, o quiso ahí en esa audiencia, decir que aunque una persona no conoce a Cristo, en el interior de su conciencia se esté adhiriendo a lo que conoce como verdad. Pero a los que conocemos a Cristo, no tenemos tiempo que perder con esto, sino más bien el tiempo es para crecer en santidad, porque nuestra conciencia está lista y preparada, porque nuestro cuerpo está listo y preparado para recibir y aumentar la santidad de nuestra vida cada vez más. Pero los que no han conocido a Jesús necesitan de nosotros, que los iluminemos, que les presentemos, que los llevemos de la mano, que les enseñemos la fe, que los llevemos hasta la puerta. Y una vez en la puerta, quitamos nuestra mano para que ellos entren solitos por medio de los sacramentos a la vida de gracia dentro de la iglesia. Eso es lo que vamos a hacer, eso es lo que tenemos que hacer. Por último, después de todo este recorrido, después de toda la fidelidad que hemos tenido a nuestra conciencia, Él nos da el 100% en esta vida y después la vida eterna. Cristo hace de nosotros una vida más digna aquí en la tierra y después nos regala la vida eterna. Es una vida más feliz los que tenemos a Cristo. Es una vida menos feliz el que no conoce a Cristo. Quien no conoce a Cristo, aunque no tenga culpa, se encuentra en una situación de oscuridad y de carestía espiritual que a menudo tiene también consecuencias muy negativas en sus acciones y en su forma de vivir. Pero quien conoce a Jesús, como nosotros hemos tenido esa gracia, nos llenamos de felicidad, porque Él es la plenitud y el sentido de toda la vida.